periodista George Creel que dirigiera el Committee Public Information, ¿ya? Que en realidad es conocido como el Comité Creel, ¿ya? Y que muestra claramente que el presidente Wilson era un visionario en ese aspecto. Él entendió claramente que la propaganda de guerra iba a ser fundamental para no derrotar al enemigo, sino para buscar el apoyo interno, ¿ya? En el afiche dice, bueno, este es un mensaje del general John Pershing, ¿ya? Dice: no solamente debemos alimentar a nuestros soldados en frente, sino que también millones de hombres y mujeres detrás de las líneas. Habla justamente y se refiere a lo que es el frente interno, la retaguardia. La propaganda estadounidense buscaba el apoyo del ciudadano al conflicto a través del reclutamiento y la compra de bonos. Esos son los dos principales objetivos de la propaganda estadounidense. Recordemos que los bonos de guerra significaban entonces que se podían enviar una serie de recursos. Fundamentalmente la ayuda estadounidense consistía en el envío de barcos, pertrechos. El éxito de la propaganda estadounidense se explica porque pudo disciplinar la mente pública. En ese sentido, ya el éxito de esta propaganda, y apelando a las libertades que existían en Estados Unidos, justamente es el que pudo disciplinar a la opinión pública finalmente, ¿ya? Y les pudo decir este mensaje claro y preciso: si ustedes no se reclutan, si ustedes no ingresan a las Fuerzas Armadas, si ustedes no compran bonos de guerra, ya, aténganse a las consecuencias y esperen que vengan entonces los alemanes a buscarlos. Esa es la idea clara. Entonces, finalmente la opinión pública estadounidense adhirió a ese concepto. Bueno, aquí dos de los afiches más tradicionales de Estados Unidos, el que yo ya les comentaba, el I Want You for US Army, ya este es un afiche de 1917. Este afiche entonces muestra claramente a este personaje, el tío Sam, con una mirada inquisidora, que justamente lo que busca es apelar al patriotismo del estadounidense para que vaya a combatir por Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial rompe un aislacionismo y una neutralidad que lo había caracterizado desde el siglo XIX. Por lo tanto, era importante granjearse el apoyo público, ¿ya? Y al lado costado derecho, Wake Up America, la Despierta América, la civilización llama. Cada hombre, cada mujer, cada niño, entonces, lo que yo les comentaba, esta guerra cultural entre la civilización y la barbarie. Recordemos, Bélgica compra bonos, ¿ya?, de guerra. Este afiche resulta bastante importante, bastante interesante para utilizar en una clase. ¿Por qué? Porque se hace alusión primero a Bélgica. Ya Bélgica era un país neutral y Alemania rompe esta neutralidad invadiéndola, lo cual finalmente hace que los británicos ya decían ingresar al conflicto. Entonces ahí uno puede explicar también en la clase la participación de los alemanes, de Bélgica y de Gran Bretaña a partir solamente de este afiche. Este afiche tiene un doble propósito. Por un lado, se han llamado a comprar los bonos por la libertad para sostener los gastos de la guerra, y en segundo término se muestra la brutalidad del soldado alemán, distinguible por su Pickelbaum, ya que era este casco de combate prusiano que databa del siglo XIX y que en realidad para la guerra resultó bastante inútil. ¿Y por qué resultaba inútil? Porque era un blanco muy sencillo para los soldados franceses o británicos. Ya bastaba que este soldado levantara la cabeza a las trincheras y finalmente sea muerto por los disparos de los soldados enemigos. Lo mismo pasaba con el uniforme de los franceses, que vestían pantalones rojos, ¿ya?, totalmente visibles desde las trincheras alemanas. Esto muestra un poco la estupidez del nacionalismo con respecto a que el nacionalismo iba incluso hasta el propio uniforme militar. Obviamente después Alemania se da cuenta de lo poco utilitario que era el casco y decide sacar de circulación. Bien, como yo les comentaba a ustedes, el ingreso de Estados Unidos a la guerra, me imagino que también lo conocen, se da fundamentalmente por la violación de la libertad de los mares que finalmente Alemania no respeta, al entender entonces que todo el Atlántico es escenario de conflicto. Por lo mismo, gran parte también de los afiches hace alusión a tratar de hundir los U-Boot, que son justamente los submarinos alemanes que eran los encargados de hundir una importante cantidad de toneladas de barcos, ¿ya? Y algunos de esos barcos fueron justamente estadounidenses, y el más importante de ellos, el que generó finalmente, pero no es la razón. Es como decir que el conflicto de la Primera Guerra Mundial había comenzado por el asesinato del archiduque, ¿ya?
No, solamente el hundimiento de Lusitania, perdón, es uno más dentro de los hundimientos, pero eso generó finalmente el ingreso de Estados Unidos a la guerra. En el afiche de la izquierda, ya dice: cada bono de libertad es un disparo contra los U-Boot, y aparece justamente la figura del Kaiser Guillermo II en una de estas embarcaciones. Derrotar al Kaiser y a sus U-Boats, esto ahí en el afiche de la derecha. La victoria depende de quién falla primero, la comida o el espanto. Come menos trigo. Esto también está relacionado con una campaña de racionamiento alimentario en Estados Unidos. La idea era entonces de poder enviar la mayor cantidad de alimentos a los soldados que estaban en el frente. Bien, lo que yo les decía entonces, la libertad de los mares fue uno de los 14 puntos del presidente Wilson: absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales. Ya la declaración como zona de guerra del Océano Atlántico, el consiguiente hundimiento de buques estadounidenses con pertrechos para los británicos por los U-Boats de Alemania, derivó finalmente en la entrada del conflicto de Estados Unidos. También en otros afiches se hace alusión justamente a no olvidar lo que fue el hundimiento de Lusitania, ¿ya? Y en el afiche de la derecha se hace alusión justamente al reclutamiento de soldados, ¿ya? Dicen: si yo fuera un hombre me uniría a la armada, ¿ya? Me parece una bella mujer ahí justamente en este afiche. Con respecto a la propaganda alemana, los alemanes, como yo los adelanté, no entendieron muy bien el rol de la propaganda, no entendieron el recurso propagandístico. Ya tenían el Departamento Central de Censura y el Departamento de Prensa de Guerra. Sin embargo, el Departamento de Prensa de Guerra lamentablemente lamentaba la incapacidad para generar productos equivalentes a los eslóganes y carteles de los franceses y británicos. Los carteles, los afiches alemanes eran bien toscos, poco elaborados, ya, con pocos colores, con mensajes que en realidad poco podían hacer contra los mensajes que enviaba la propaganda francesa y británica, que hacía alusión a la invasión de Bélgica, que hacía alusión a las atrocidades que cometían los soldados alemanes, que hacían alusión entonces a la acción ilegítima que estaba cometiendo el Imperio Alemán al tratar de invadir a Francia. Los alemanes estimaron la importancia de la propaganda y la utilizaron hacia fines de la guerra. La propaganda alemana era torpe, se vio perjudicada por la invasión a Bélgica, por la acción de sus submarinos y por las agresiones contra otras naciones. Y finalmente el Kaiser Guillermo II fue el blanco de los afiches aliados, era ridiculizado y mostrado como un líder brutal. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primero, barco hundido, que es una suerte de defensa de los U-Boats que se encargaba entonces de hundir todo barco que tratara de llegar con pertrecho a Gran Bretaña. También reivindicaba la unidad con el Imperio Austrohúngaro. Y aquí está lo que yo les decía a ustedes, que los carteles, a diferencia de los carteles estadounidenses, los carteles alemanes eran bastante torpes y hacían alusión justamente a que eran capaces de poder expulsar a los países aliados y de poder ocupar Francia. Bien, con respecto al por qué no resulta, o por qué por qué el Kaiser Guillermo II subestima el rol de la propaganda, esta respuesta la da Stevenson. Dice que el altomán alemán pensaba que el pueblo debía obediencia a las autoridades, por ello entendía que no era necesaria la utilización de este recurso, que en países como Gran Bretaña y Francia apelaban al nacionalismo y al sacrificio de sus ciudadanos. La propaganda británica, fue primera que la propaganda estadounidense, asimismo como la francesa, fueron propagandas profundamente nacionalistas, ¿ya? Estaba encargada de la propaganda, era la agencia secreta de propaganda para la guerra, que en un principio buscaba generar la simpatía con el exterior con respecto a Gran Bretaña, y el Comité Parlamentario de Reclutamiento, o Wellington House, que buscaba justamente poder revisar aquellos afiches que iban a ser distribuidos en Gran Bretaña, pero también distribuidos en los frentes de combate, especialmente al final de la guerra. La unidad nacional fue un elemento entonces para la propaganda, tal como se los comenté. Mi principal argumento era la lucha contra la agresión alemana, que amenazaba su seguridad, especialmente en el caso de Francia, como lo vamos a ver también. Los franceses entendían que su supervivencia pasaba por la destrucción del Imperio Alemán, y es por eso que la propaganda francesa es tan ácida con los alemanes y con el Kaiser Guillermo II.
Bueno, el cartel estadounidense en realidad podríamos decir que es una copia de un cartel que sacó en 1914 Gran Bretaña, donde también se llama a los británicos a unirse a la Armada. En el afiche de la derecha dice ayúdanos a capturar a los hunos. ¿Por qué los hunos? Porque de igual forma, hacia 1900, el Kaiser Guillermo II, en un discurso que da, en donde envía tropas alemanas, habla y compara entonces el ejército alemán con los hunos. Una comparación bastante torpe porque después, posteriormente, utilizan este recurso los franceses y los británicos para constantemente entonces ridiculizar y constantemente atacar a los alemanes. Los bonos de la victoria, acortar la guerra. Recordemos que este también es un punto bastante importante que lo menciona Joshua. Ya los países participantes pensaron que esta guerra sería como cualquier otra, sería una guerra bastante corta. Y se equivocaron por cuanto fue una guerra que duró más de lo que ellos pensaban. El análisis de la propaganda francesa. Bueno, fundamentalmente la propaganda francesa era reiterativa con la idea de la destrucción del Imperio Alemán como condición entonces para su propia supervivencia. Mencionaba el quebrantamiento de la neutralidad de Bélgica y la atrocidad de los soldados alemanes. Y en el caso de los alemanes aquí se muestra justamente un cartel que está a la derecha que muestra al Kaiser que no puede finalmente comerse al mundo. Ya esa es la idea, y aquí aparece juntamente con este casco prusiano con el cual siempre aparecía el Kaiser. Conclusiones. La propaganda de guerra tiene su punto de partida con la Primera Guerra Mundial, pues a partir de este conflicto se usó para movilizar a la sociedad. Recordemos que la propaganda de guerra es fundamentalmente para movilizar el frente interno, ¿ya? Y se utiliza a fines de la guerra especialmente aviones diseñados para aquello, para soltar panfletos en las líneas enemigas, con la finalidad entonces de que los soldados que leyeran estos panfletos finalmente se sintieran atemorizados y abandonen sus puestos de combate, pero en realidad eso no tuvo tanto efecto. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña comprendieron su importancia y utilizaron la propaganda profusamente. El Imperio Alemán la utilizó solo al final del conflicto. La propaganda, especialmente el afiche, no fue determinante para ganar la guerra, sin embargo fue importante para el reclutamiento y la obtención de recursos económicos. Y finalmente aquí está la propuesta. A partir del estudio de los afiches de guerra es posible estructurar una clase sobre la Primera Guerra Mundial, mostrando sus aspectos más relevantes, como los países participantes, los líderes, utilizando, bueno, la cantidad de afiches bastante importante, pero si uno revisa y uno busca con 5 o 6 afiches, cada uno de algún país determinado, uno puede estructurar una clase con respecto a los países participantes, incluso al desarrollo de la Primera Guerra Mundial para alumnos de primero medio, y también poder utilizar este recurso para un trabajo interdisciplinario con el Departamento, por ejemplo, de Lenguaje y Comunicación o el Departamento de Artes, que también no ven el afiche en la Primera Guerra Mundial, pero sí ven este recurso. Muy bien, muchas gracias por escucharme atentamente. Bien, dejamos un espacio ahora para si alguno de los presentes tiene alguna duda o consulta, tanto al profesor Juan Luis Carrollán o al profesor Gonzalo Larcón. Profesores, buenas tardes. Más que nada quiero compartir una experiencia. Dentro de las prácticas tempranas que nos ofrece la Universidad de la Frontera, yo utilicé esta metodología, pero además agregué un componente, el análisis semiótico de la misma, ya que no solamente nos entrega contenido o mensaje, sino también hay elementos que son más bien paraverbales que nos dan este tipo de elementos. Quería saber caso tú podías instaurar esta misma metodología, teniendo en consideración que donde yo lo utilicé era un colegio de educación de adultos, en los cuales, más que dar un uso directamente pedagógico, sino que entre comillas, lo tomaran desde un punto de vista también con la literatura, en un trabajo más bien interdisciplinar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Me parece, primero, estupendo que hayas podido trabajar con este recurso. Al igual que tú, yo creo que los afiches dan para
para varios tipos de análisis, ¿ya? Como el que tú hablas, un análisis semiótico, análisis artístico, ¿ya? Por ejemplo, yo antes de hacer esta ponencia, antes de preparar esta ponencia, hablaba con mis colegas de arte, ¿ya? Y ellos también encontraban que, y viendo los afiches, por ejemplo, hacían análisis de los colores, ya con respecto al impacto que tiene ese afiche en la persona de inicio del siglo XX que leía ese afiche. Ya no era lo mismo utilizar, por ejemplo, un fondo negro con letras rojas que no se ve, ya utilizar un fondo blanco con letras negras, que sí tiene un impacto. Los rostros, ¿ya? El mismo mensaje del cual tú hablas, que también de ahí se puede obtener variadas conclusiones. Y ojo que no solamente el afiche de la Primera Guerra Mundial, tú puedes utilizar los afiches de la Guerra Civil Española, que son mucho más elaborados que los de la Primera Guerra Mundial, y con mayor razón puedes utilizar los afiches propagandísticos totalitarios, ¿ya? Especialmente del régimen nazi, ¿ya? Que en ese sentido nos entrega mucho material de cómo entonces Hitler entendía este régimen totalitario, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que hay para muchos recursos a partir del estudio del afiche. Y no solamente del afiche, podemos ver también el tema de las películas, que también puede ser un recurso optimizando el tiempo, que puede ser muy bueno. Y te reitero, me agrada entonces que, me imagino que eres estudiante de pedagogía en historia, entonces me agrada que puedas utilizar ese recurso, ¿ya? Que es un complemento, te reitero yo, esto es un complemento, esto no viene a sustituir, para mí, en mi caso, no viene a sustituir el análisis tradicional, que es la lectura. Para mí la lectura es fundamental. Si el alumno no lee, yo llego a una clase y empiezo a ver los afiches, lo más probable es que el alumno se quede con la anécdota, pero que no entienda más allá de lo que yo estoy explicando. Entonces yo lo veo esto como un complemento del cual podemos sacar en realidad varios análisis, del cual yo me adhiero también a lo que tú dices, el análisis semiótico que podemos obtener, ¿ya? Aparte del texto, incluso podemos ver e interpretar los rostros, colores, etc. Y desde quién viene también, si es francés, británico, estadounidense o alemán. Buenas tardes, profesores. Yo también tengo una pregunta para Gonzalo. Me llamo Pedro Pablo, yo también estudio pedagogía en historia. Quiero hacer una pregunta más bien respecto a la Segunda Guerra Mundial, basándome un poquitito en la brecha temática, aunque ciertas corrientes historiográficas lo toman como una continuidad. Me llamó mucho la atención lo que comentaba acerca de ciertas nociones o preconceptos que traen los estudiantes respecto a la cultura del entretenimiento en torno a ciertos procesos como la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría si es que pudieras elaborar acerca de si es que cómo ha afectado la revisión de ciertos contenidos en el aula, si han habido ciertos conflictos al respecto, o hay aspectos negativos, como, no sé, pues, dentro de la cultura de los videojuegos, por ejemplo, ciertos elementos de glorificación de la violencia que se pueden encontrar, por ejemplo, que puedan ser conflictivos con una formación más bien valórica en torno al fenómeno de la guerra en particular. No sé qué podría elaborar. Sí, yo creo que uno de los mayores peligros que tiene este tema del que tú acabas de nombrar es la tergiversación de la guerra. O sea, se pierde el alumno que en todo caso yo salí en 2003 de acá de la Universidad de la Frontera, y a partir de ese año yo también tuve los primeros contactos con estudiantes que ya me hablaban de ciertos personajes a raíz de los videojuegos, especialmente de este juego del Age of Empires. Entonces llegaban alumnos y decían, profesor, ¿usted conoce tal personaje? Y yo le preguntaba, sí, ¿dónde lo viste? No, es que yo tengo un juego. Entonces el acercamiento a ese conocimiento viene desde aquella época. Hoy día el gran peligro que yo veo y que está presente también en el aula es en la tergiversación de la guerra. Es decir, este estudiante que accede a como la batalla de Stalingrado, desembarco el día D, ya que son episodios dramáticos, son episodios muy dramáticos. Uno si lee los testimonios de los soldados que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, gente de 80 años, de 90 años, que al recordar
se quiebra, llora, ya, porque los impactos psicológicos que tuvo la guerra en esas personas es increíble. Entonces, el estudiante de hoy día, al tener ese contacto con estos videojuegos, pierde la noción del verdadero valor de la guerra, ya, lo cual también resulta ser peligroso. Es una arista que yo diría no se ha estudiado del todo. ¿Cuál sería el impacto psicológico, ya, y cuál sería el impacto en el aula de los estudiantes, en los estudiantes, ya, del acercamiento a la guerra, como en el caso de este episodio dramático de la Segunda Guerra Mundial, a través de esto de los videojuegos? Y no a través, por ejemplo, de la lectura de las cartas de los soldados de las trincheras. Ya, yo también utilizo ese recurso. Le leo cartas de soldados que estuvieron en las trincheras, ya, y bueno, afortunadamente se genera un impacto dentro de la clase. O sea, cuando el soldado que está escribiendo la carta habla de que sus compañeros muertos se los comen los ratones, ya, entonces eso sí genera un impacto, lo cual nuevamente inserta la guerra donde debería estar, como un suceso doloroso para la humanidad. ¿Alguna otra pregunta? Quería hacer una consulta más bien al profesor Juan Luis Carrollán. Quería saber, dentro de esta misma revisión bibliográfica sobre la historiografía dentro de Chile hacia la Primera Guerra Mundial, ¿acaso se ha encontrado algún documento o algún trabajo que desarrolle más bien la temática de la cotidianidad de estas mismas colonias, tanto de la inglesa como de la colonia alemana, una asentada en la zona central donde se puede ver más bien los efectos de esta guerra en la zona de Valparaíso, y la otra más bien en la zona sur, post región de frontera? ¿Acaso has encontrado algo con respecto a eso? No, lo único que he visto es lo que he comentado de Coyuyan, que habla un poco de la actividad comercial británica, pero del resto de las colonias no he encontrado nada. No quiere decir que no existe, sino que yo no he encontrado hasta el momento nada que hable de eso, y precisamente de ahí viene la pregunta que me hago, ¿no? Para que están todavía sin responder.